forma contraria, ¿cuándo no se produce el impuesto? Bueno, cuando pago en bolívares o pago en petros, o cuando no estoy inclusive pagando en dólares, pero a una persona que no sea sujeto pasivo especial. Como vemos aquí, la variable común es el sujeto pasivo especial, que como todos sabemos es una categoría administrativa que involucra a los grandes comercios y a las grandes industrias de Venezuela. Es decir, ¿todos los comercios son sujetos pasivo especial? Bueno, en teoría sí, y no te podría decir con 100% de certeza, pero sí la Administración Tributaria por varios años ha visto la capacidad económica de estos comercios y los ha venido notificando y calificando como tal desde hace muchos años. Probablemente gran parte o la gran mayoría del país y con toda seguridad las grandes cadenas, las grandes farmacias, los grandes supermercados son sujetos pasivos especiales. En cuanto al pago, cuando haces un pago con una tarjeta internacional a un punto internacional, ¿eso va a otro país? ¿Va directamente a una cuenta fuera del país? ¿Se paga impuestos? Mira, el supuesto que se ha tratado y cual tenemos certeza es cuando esa misma tarjeta que está nominada en dólares, sea nacional o internacional, pasa por un punto venezolano y genere bolívares. En ese caso, el comercio recibe bolívares y con toda seguridad no se genera el IGTF. Y te digo esto. No se genera. No se genera. Cuando es dólares que se convierten con una operación de cambio en bolívares y el comercio recibe bolívares. Te hago esta salvedad porque dentro de las confusiones que genera este impuesto está el supuesto que tú bien mencionas. ¿Y cuál es la confusión? Bueno, la confusión viene de la misma redacción de la ley. La descripción del hecho imponible dice el pago por las personas a los sujetos pasivos especiales sin mediación de una institución financiera. Uno puede interpretar que institución financiera podría ser la venezolana, pero también todas las instituciones financieras del mundo. El legislador no distinguió y una interpretación u otra pudiera hacer pensar que no se genera el hecho imponible, que no está sujeto o que sí lo está. ¿Qué va a suceder en estos casos? Que entre la confusión, ante la falta de criterio y ante el miedo por las sanciones de la percepción, lo más probable es que estas transacciones, al menos en un principio y hasta que la administración tributaria aclare lo contrario, terminen siendo grabadas. Ahora estamos ante un hecho en el que entonces estarían grabándose las operaciones que sean en efectivo, básicamente, cuando yo llego a un comercio con billetes en efectivo de divisa y quiero pagar. Sí, tenemos toda seguridad. En un país donde no hay bolívares. Correcto, tenemos toda seguridad que esa operación de pagar en divisas, en efectivo, a un sujeto pasivo especial está grabada con el 3% y prototípicamente esa pareciera ser la operación que está grabada y precisamente por eso es que se hablaba de la promoción del uso del bolívar, pero como contraparte pareciera que no hay bolívares en efectivo circulando en la calle, una circulación muy escasa. Para volver a dejar claro, entonces, si voy a un comercio con una tarjeta, sea emitida por un banco nacional o por un banco extranjero, que pasa por un punto de venta y se convierte ese dinero en bolívares en el momento, no se produce el IGTF. En ese momento yo no tengo que pagar el 3% del IGTF. Correcto. Hay dos cosas en esa operación, Mariana. Uno, que el comercio recibe bolívares y no dólares, por lo tanto no es hecho imponible. Y por detrás hay una operación de cambio que está exenta de acuerdo con la ley. Y además que se está haciendo la operación de cambio con un intermediario que está haciendo la validación según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela. Correcto. En todo caso, entonces solamente tendría que pagarlo si me acerco a un comercio con billetes en efectivo. En principio sí, es el caso prototípico, Mariana. Algunas personas se han preguntado si lo van a tener que pagar cuando pagan gasolina. Bueno, desde la formalidad de las leyes no hay duda, sin embargo yo creo que Venezuela ha sido un país bastante pragmático respecto al pago de la gasolina, porque la gasolina pagada en moneda extranjera no solo estaría grabada por el IGTF, sino también por el IVA. Y ni un impuesto ni el otro hasta el día de hoy se ha cobrado, pero en efecto la posibilidad de la ley y la certeza de la ley existe respecto al pago de la gasolina. En cuanto a lo que es el tema de los comercios como tal, los que van a ser agentes de percepción de este impuesto, cuando están haciendo esto vemos también que tienen problemas con las máquinas registradoras fiscales porque cuestan más de $2.000, según se ha señalado oficialmente, y en algunos casos no se puede hacer cambio de software. La actualización de esos software no está aplicando para muchos de ellos. Es un problema que se le está presentando a estos comercios, son ventas que se están dejando de hacer y está ocurriendo en un momento importante, es el momento ya de cerrar las declaraciones de impuestos sobre la renta en el país. Sí, en efecto. Mira, el comercio ha presentado algunos desafíos y algunos problemas como los que bien indicas y todos relacionados con la documentación de la percepción del IGTF. Esas máquinas fiscales que hoy no funcionan o que parecen obsoletas funcionaban el día de ayer cuando solo reseñaban o documentaban el IVA.
el IGTF les presenta una carga administrativa y financiera importante de actualizar el firmware en los casos que sea o de sustituir la máquina, y precisamente esos son los eventos que hemos visto esta semana, que el comercio se encuentra en aprietos y en un proceso de adecuación lo más rápido posible para no perder ventas relacionadas con divisas, porque de lo contrario se verían en problemas con documentar la percepción del IGTF. Hemos visto varias empresas de diferentes rubros, de alimentación, de venta de alimentos, incluso hemos visto a una empresa que hace transacciones en divisas y envíos de remesas, que también han limitado lo que tiene que ver con las operaciones o el cobro en divisas, en las taquillas o en los puntos oficiales establecidos durante estos días, mientras logran adecuarse al sistema o tener claro. Incluso hay documentos o hay comunicados que señalan: no tenemos claro cómo se va a cobrar, por lo tanto no lo podemos hacer. Los efectos que esto tiene desde el punto de vista fiscal para quienes pusieron esta norma y no se explicó ni se dio el tiempo necesario para que los comercios se adecuaran en una economía como la venezolana. Me gustaría tu reflexión al respecto al regreso de la pausa. Ya volvemos. Todos los sábados a las 3 de la tarde, Globovisión recorre el planeta Tierra a través de Vista Mundo. El noticiero internacional que muestra los hechos más interesantes del acontecer mundial. Arte, cultura, entretenimiento y espectáculo, tecnología, estilos de vida, negocios, curiosidades y todo lo que es tendencia. Vista Mundo, sábados, 3 de la tarde, por Globovisión. Ya el cambio climático llegó a Venezuela y estamos sufriendo sus consecuencias con inundaciones, sequías, plagas de insectos. Si no crees todavía en el cambio climático, piensa que los gases de CO2 que lo producen, de acuerdo a las Naciones Unidas, matan casi 10 millones de personas al año por problemas respiratorios como asma y alergias. Y otros millones tienen problemas graves de salud. Por eso, ayúdanos a mitigar el cambio climático, reduciendo el carbono, parando la deforestación y reforestando bosques y selvas. Aire limpio para tu salud. Un suceso musical está a punto de comenzar. Talento de corazón infantil. Y tú puedes ser parte de esta historia. Si tienes entre 5 y 10 años de edad, tienes actitudes vocales y sueñas con ser un artista llanero, entonces asiste a esta maravillosa experiencia. Participa en la gran audición de Talento de corazón infantil. Corazón Llanero Multimedia se despliega en todo el territorio nacional y se hará presente en todos los municipios del país. Los días viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de abril. Esta es tu gran oportunidad. Sé parte de esta mágica historia. Gran audición municipal de Talento de corazón infantil. Ama y siente Corazón Llanero. Seguimos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Daniel Betancur, abogado especialista en materia tributaria. Daniel, te dejaba antes de irnos a la pausa lo que está ocurriendo en cuanto a lo que es la situación que se está enfrentando. Hemos visto empresas emitiendo comunicados diciendo que no están capacitados para hacer este cobro porque no saben cómo hacerlo o porque no tienen los métodos adecuados para lograrlo. En cuanto a lo que está pasando, quería consultarte si consideras que ha sido eficiente la forma en que las autoridades han decretado esta medida y además si consideras que se dio la suficiente información al ciudadano, primero para que no se le cobre un impuesto que no debe pagar, o al comercio para que no cobre impuestos que no debe pagar, o para que se actualizara oportunamente en cuanto a lo que era
la aplicación de este impuesto a las grandes transacciones financieras que se llevó al comercio, a todos los usuarios y que traspasó lo que era el débito bancario. Sí, fíjate, Mariana, yo creo que a nadie se le puede culpar por no hacer algo que le es imposible hacer. Y precisamente mucha parte del comercio se encuentra ahora, a pesar de su buena fe y tratar de adecuarse lo más rápido posible, bueno, se verán los desbarajustes que vamos a tener estos primeros días. Por eso hemos denominado esto un periodo de adaptación. La administración tributaria, por su parte, también yo creo que ha despertado y ha venido guiando a los contribuyentes para que se adapten lo más rápido posible, y sobre todo los agentes de percepción, de manera de que este impuesto pueda ser plenamente aplicable. Sin embargo, sí es evidente que hubo una premura, 10 días en que conocimos la providencia de percepción, hasta el 28 de marzo, el día de ayer, que entró en vigencia, y bueno, evidentemente los tiempos no iban a dar, y por eso es que estamos viendo los efectos que vemos. En el tema de adecuarse, ¿va a ser posible hacerlo? ¿Crees que es posible si se da un plazo o si el CENIAT da algún tipo de plazo para que se puedan adecuar los sistemas? Sí, más que posible, yo creo que es necesario y va a suceder. Yo creo que todo el mundo está trabajando sobre la marcha. Ninguno de estos agentes de percepción quiere ni perder ventas ni quedar en mora con el CENIAT por no realizar la percepción. Es decir, va en contra de su propio interés. Muchos de ellos están haciendo lo más rápido posible y empleando todos los recursos disponibles para que esto sea implementado totalmente, y bueno, y evitemos estas contingencias, estos eventos que hemos visto estos días. ¿Cuál sería la multa para quien no lo logra, para quien no logra hacer esto? Fíjate, el tema de la percepción es una de las multas más altas del Código Orgánico Tributario. Si usted estaba en presencia de una percepción, estaba obligado a hacerla y no lo realizó, la multa es del 500% y adicionalmente se le presume solidariamente responsable con el pagador del tributo. Visto que aquí estamos en presencia de personas naturales que no van a pagar ese tributo porque no hay un medio de declaración para que lo hagan, significa que el mismo comercio deberá soportarlo, y con estas multas tan altas genera el ambiente irracional de toma de decisiones que hemos estado comentando y que hemos estado viendo. Acabas de tocar algo importante. Como ciudadana, si pago estos impuestos, ¿puedo desgravarlos de algo? No lo puedes desgravar de nada. Y el comercio, cuando sea él el pagador, tampoco puede deducirlo de impuestos sobre la renta. Y esta es una de las grandes críticas, porque la tributación indirecta que representa este tipo de impuestos tiene que conciliarse de alguna manera con la capacidad contributiva, y en la mayoría de los países que existen estos impuestos, que además están en desuso, como el impuesto a las grandes transacciones financieras, al final sí son deducibles de impuestos sobre la renta, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela. En cuanto a lo que esto puede generarle en ingresos al CENIAT, estamos en evidencia, o ha quedado en evidencia, que el Estado se dio cuenta que la mayoría de las transacciones se estaban haciendo a través de divisas en efectivo en el país, pero es un país en donde no hay bolívares y donde hay muchas dificultades para esto. Algunos han señalado que este tipo de medidas puede revalorizar el bolívar, pero más allá de eso, también han señalado desde el mismo gobierno que esto podría darle un valor oficial a la contabilidad en divisas en el país. ¿Es así? ¿Consideras que es así? Bueno, los efectos económicos de esto no los podemos ver porque pareciera que es un laboratorio. Ojalá, en efecto, sí contribuya a que las personas logren cambiar de manera formal sus dólares y circulen de nuevo bolívares en la economía. Y por otra parte, parece un reconocimiento de que cuando grabo una transacción financiera, bueno, ya reconocí que el país en efecto está dolarizado y que no va a cambiar. Esto da mucho análisis. La explicación oficial que hemos tenido es que se busca la promoción del bolívar a costa de un impuesto del 3%, el cual al final, como indicas, tiene un fin recaudatorio innegable, porque la fuente financiera, y esto es lamentable, principal del Estado son los impuestos indirectos. Ya lo era el IVA y ahora lo va a ser el IGTF. En tercer lugar entrará el impuesto sobre la renta, que debería ser el primero de esa lista. Si estamos hablando de que por lo menos el 70% de las operaciones se está realizando en dólares, más el IVA que pagan los ciudadanos, ¿cuánto estamos pagando las personas naturales finalmente sobre esto? Bueno, esa es una de las grandes preguntas. Habrá que ver la carga fiscal. De una operación simple, uno puede ya prever que es el 19%, como parece que fue interpretado racionalmente, que es decir, el precio del bien sin IVA más el 3% en caso del 19%, pero el costo del venezolano será mayor, porque este tipo de impuesto, esta tributación indirecta, también tiene una incidencia en los precios, y aún así, cuando yo pague en bolívares y formalmente no genere el hecho imponible, la formación del precio del bien que yo compré incluye este riesgo, incluye estas erogaciones dentro de la cadena de formación del precio. Para quienes van a declarar impuestos sobre la renta y que tienen hasta el 31 de marzo para hacerlo, quisiera terminar, si nos puedes aclarar, el tema de las declaraciones que se hagan de todas estas ventas en dólares.
A las personas naturales, digamos, las deducciones son muy reducidas. Y eso lo hemos conversado, Mariana. Sí. Salud, educación, vivienda. De resto, los grandes temas que uno se enfrenta como venezolano, como el transporte o como la alimentación, no son reconocidas por el impuesto sobre la renta, lamentablemente. Yo creo que este debe ser un debate, ya que estamos en la oportunidad de saber lo caro que es vivir en Venezuela y lo difícil que es el ganar el dinero, bueno, que eso tenga un reconocimiento y llamamos, bueno, nuevamente, como siempre hacemos en tu programa, a repensar el impuesto sobre la renta a una tributación directa que sea más justa para las personas naturales. Que así como estamos pagando impuestos, también tengamos algunos beneficios y algunos derechos sobre Exactamente. Eso. Que no los vemos palpablemente, lamentablemente, en los servicios públicos o a dónde debería ir este dinero. Te agradezco habernos acompañado la tarde de hoy. Noticias Globovisión Economía, Daniel Betancourt, abogado, especialista en materia tributaria. Así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, que puede ampliar la información a través de GB-Economía. Feliz tarde para todos.